Mire, ella está en Dallas. Y su esposo, que también está. Muy bien. Ya se está grabando, Gloria. Gracias, Juan. Cuando guste. Si quieres te paso el post para que lo pongas, bueno, si el padre quiere, si el padre acepta ponerlo en vivo, en Facebook. Pues no sé, pues porque yo pensaba cómo dar este tema, porque primero me dijeron que era abierto y luego que se hablara un poquito de San José. Y y pues como casi no he dado temas así, me dejaron dar un tema en una universidad y todos apagaron la cámara, yo no los veía, yo digo, me están poniendo atención, no estoy hablando y no hay interacción con nadie, y yo dije, y al final, pues yo di el tema y al final dudas, preguntas y todos. Pues estuvo muy bien. Y yo dije, bueno, pues estuvo bien, pero no, ya alguna que otra comentó. Entonces, no sé si vamos desarrollando, como por ejemplo, el tema, y si alguien tiene una pregunta, pues me dice, ¿no? O si quiere hacer un comentario, porque pensaba que era algo así como estar en un grupo y haciéndome preguntas o así, ¿no? Entonces, como usted quiera. Para que no esté nada más hablando y al final. El tema abierto que le había dicho era para las 3 de la tarde. Okay. Yo ya lo había invitado para las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde es tema abierto, lo que usted quiera hablarnos. Nosotros somos del grupo de San José y siempre tratamos de hablarles de San José y darlo a conocer. O sea, estamos tratando de dar a conocer a San José. San José, está bien. ¿Quiere usted que lo pasemos público o prefiere por primera vez, ahorita que nos conoce, que sea así? Vamos a hacerlo así privado, ¿no? Y ya Perfecto. después nos vamos familiarizando con esto. ¿Sale? Claro, así sentimos que usted ahorita nada más es de nosotros. Así me siento más libre para hablar, ¿ok? Sí, con toda la libertad que le dio Dios. Bueno, yo ya me callo para que ya empieces Bueno, vamos a empezar con la oración. Perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús, humildemente os suplicamos, volváis benignos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh prudentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asistidnos propicios desde el cielo, fuertísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de su vida, así ahora defended la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocinio, para que a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir, y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. San José, patriarca de la Iglesia, ruega por nosotros. Adelante, Padre. Muy bien, son todos míos.
Les voy a ir haciendo preguntas entonces, ¿sale? Para que sea un poco más interactivo esto. Bueno, hablando de San José, yo me ponía primeramente a preguntar, ¿no? ¿Quién es San José? Y tenemos algunos elementos dentro de la Biblia que nos narran, ¿no? ¿Cuál fue su misión? ¿Cuál fue, no, su llamado? Pero siempre me gusta como pensar qué podemos nosotros sacar en nuestra vida espiritual, ¿no? En nuestra vida teológica, o cómo podemos nosotros acercarnos pues más a Dios a través de los ejemplos de los santos, ¿no? Específicamente, pues yo como franciscano, pues trato de vivir una vida como San Francisco, ¿no? Entonces, como San José, a lo mejor tienen más elementos de lo que es San José, ¿no? El Papa Francisco ha escrito mucho, ¿no? Acerca de San José, ¿no? Sus características. Pero yo me ponía a pensar que no podemos hablar de la figura de San José si no hablamos de la familia en concreto, ¿no? De la Sagrada Familia. Porque si nada más ponemos a San José, bueno, sí, pero no su misión no fue nada más él solito, sino fue encomendado a ser parte de una familia. Y esto a mí me parece como muy importante actualmente dentro de la iglesia, la importancia de la familia, ¿no? ¿Qué es la familia? Si yo les preguntara a ustedes, bueno, y porque hasta el mismo Jesucristo quiso nacer de una familia, siendo el mismo Dios, siendo él pudiéndose manifestar en persona, no, él quiso nacer dentro de una familia. ¿Por qué entonces es tan importante una familia para que el mismo Jesús nos haya dicho, este es el modelo o el ejemplo que tiene que dar esta familia para las demás generaciones, ¿no? Entonces, por eso se me hace importante mencionar el fundamento del matrimonio, ¿no? ¿Cómo se funda la familia? Si ustedes se ponen a pensar actualmente, ¿qué valor tiene ahorita el matrimonio? Las familias. ¿Cuántas personas se quieren casar por la iglesia? Ya nadie se quiere casar por la iglesia. ¿Por qué? Ya no, ya los noviazgos ya tampoco le toman mucha importancia a esto, ¿no? Entonces, primeramente quiero empezar con esto como el fundamento de la familia y ya después poco a poquito ir descubriendo cómo la vocación o cómo dentro de la familia no solamente ellos ayudaron a Jesucristo a descubrir su vocación como papá y mamá, pero también a lo mejor esto nos podría dar luces a nosotros, cómo podemos ayudar a nuestros hijos o a otras personas a descubrir su vocación también. Porque ¿cuál es la finalidad del matrimonio? Pues la procreación de los hijos, ¿no? Y alcanzar la santidad. Entonces, ¿qué elementos tenemos nosotros para decir, híjole, el matrimonio, qué valor tiene el matrimonio actualmente dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, empezando en el catecismo, ¿no? En el número 1601, primero dice que el matrimonio es una alianza. ¿Qué es una alianza? Pues es este pacto que se establece entre Dios y el hombre, ¿no? Que porque el varón y la mujer constituyen entre sí una unión de personas para toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y en la generación y educación de la prole, ¿no? Y se fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad del sacramento entre bautizados. Bueno, ¿para quién es el matrimonio? Para los bautizados que están llamados a vivir en una alianza con Dios. Entonces no podemos hablar nosotros de un matrimonio si no está Dios de por medio. Que pueden decir a lo mejor estas nuevas ideologías de que se puede existir un matrimonio entre dos personas. No se puede, porque la finalidad del matrimonio es la procreación de los hijos. Pues un matrimonio o una relación entre parejas entre el mismo sexo, pongámoslo, no puede mencionarse como un matrimonio, porque la finalidad no la van a poder alcanzar. Y también el matrimonio, pues es un plan de Dios, ¿no? Hasta la misma escritura nos va diciendo de que como Dios crea hombre, mujer, los junta y los bendice. Entonces, esto para mí es algo tan importante de decir, y después le dice, no, vayan y procreen la tierra, ¿no? Dominen la tierra. No en el sentido de que destruyan la tierra, ¿no? Sino que este regalo que Dios nos da de la creación es para nuestro propio sustento y para vivir bien. ¿Qué pasó? Por la desobediencia o por lo que haya pasado,
pues no le hemos dado el valor que se tienen que darle a las cosas. Y ahorita con esto lo estamos viendo, ¿no? Estamos en un proceso como de irnos destruyendo nosotros mismos, porque nosotros mismos estamos rechazando pues esa procreación de la misma naturaleza, ¿no? Que dice, me estaba platicando una persona, no, es que que las profecías, que de Fátima y las profecías de no sé qué, y que Nostradamus, que iban a pasar estas cosas, le digo, mire, si hasta sin profecías, lo que está pasando en el mundo es muy evidente. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos destruyendo la creación de Dios. Hemos cambiadole la finalidad completa al perfeccionismo al que Dios inició, porque cuando al principio de la creación todo era un caos. ¿Qué viene Dios? A poner orden. Orden, orden, orden. ¿Qué es lo que causa el caos en el mundo? El pecado. Entonces, mientras más nos alejamos de Dios, más caos va a haber en nuestra vida. Y lo veamos, ¿no? Ahorita en el medio ambiente, las catástrofes, todo lo que está pasando, pues es propio del mismo ser humano, ¿no? Entonces, el matrimonio tiene que ser este fundamento, pero con una relación con Dios, donde Él es el que va a dar la gracia para que este matrimonio se pueda consolidar, ¿no? Y dice, Dios ha creado al hombre por amor y lo ha llamado al amor también, vocación fundamental e innata de todo ser humano, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Habiéndolos creado Dios y hombre, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto, con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno a los ojos del Creador, y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Y bendijo Dios y les dijo, sean fecundos, multiplicados y llenen la tierra. Entonces, en este sentido del matrimonio, ¿qué quiere decir? Que la unión de una pareja no solamente es de ellos dos, sino que Dios mismo se hace presente en ellos para que este amor pueda florecer o fructificar, ¿no? Entonces dice, seguimos en esta parte del catecismo, ¿no? En el número 1639, que el consentimiento por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente es sellado por el mismo Dios. De su alianza nace una institución estable por la ordenación divina también a la sociedad. Entonces, sí es una alianza de los hombres, pero también es una alianza con Dios, pero en cuanto a crecer en el amor y un amor divino. Y dice, el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Y si nos ponemos a pensar en esto, en la fidelidad, en el matrimonio, la experiencia que yo he tenido, yo hacía llenaba las formas cuando se venían a casar y decía, y una pregunta que dice ahí, y dice, ¿sabes lo que es? Una pregunta es, ¿sabes por qué te quieres casar por la iglesia? No, pues porque ya vivimos muchos años juntos y yo creo que ya es tiempo de recibir la bendición de Dios. Sí, pero ¿qué más? Y dice, ¿sabes que el matrimonio es un sacramento dentro de la iglesia? Pues sí, que es un sacramento. Y no saben responder esas simples preguntas que uno dice, y entonces, ¿qué estamos buscando o qué le pedimos a Dios para nuestra vida? Entonces, eso me hace pensar que a veces nos falta conocimiento de lo que realmente es el matrimonio y muchas veces hasta los mismos matrimonios, porque yo les preguntaba, ¿no? ¿Por qué la gente no se quiere casar allá por la iglesia? ¿Le tienen miedo al compromiso? ¿O porque no están preparados? ¿O porque no se conocen los unos a los otros? Y yo les digo, ¿saben qué? ¿Por qué muchas personas ya casi no se quieren casar por la iglesia? Yo digo, a veces es por falta de testimonio. Me dices que me case por la iglesia, pero si voy a vivir así como tú, mejor no. Mejor vivo mi vida así como estoy. Y muchas veces pasa eso, ¿no?
si supuestamente sin el matrimonio, el sacramento, Dios me va a dar la gracia para que yo me planifique y sea feliz, pero si tú que estás casado por la iglesia viven como perros y gatos y no dan testimonio de vida, pues parejo me quedo así. Entonces, yo creo que esto es muy importante de irnos preguntando realmente qué es esto del matrimonio, ¿no? O cómo Dios va obrando en nuestra vida como matrimonios. Y también, más adelante, que la fecundidad, ¿no? Cuando dice Dios crecer y multiplicar, ¿no? Es ir creciendo en el amor de Dios, porque la fecundidad del amor se extiende a los frutos de la vida moral y espiritual y sobrenatural que los padres transmiten, es importante, transmiten a sus hijos por medio de la educación. Dice, los padres son los primeros educadores de sus hijos. En ese sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida. Entonces, quiere decir esto que mi vocación, sí, mi esposo, mi esposa, pero mis hijos están de por medio. ¿Y cómo los educo yo? En la fe. Dice, sin embargo, los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos también pueden llevar una vida conyugal plena, de sentido, humana y cristianamente, ¿no? Hasta el mismo Papa dice, ¿no? ¿Por qué no optan por la adopción de los hijos, ¿no? Tantos niños también hay sin hogar que un matrimonio que no puede tener hijos se puede irradiar también fecundidad y acogida en este sacrificio, es decir, que también acojo la vida y yo puedo ser testimonio de vida, ¿no? Y también es lo que les decía, ¿no? Que en el número 1655 del Catecismo dice, ¿no? Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y María. Entonces dice que la iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Cuando nosotros venimos a la iglesia, no venimos al templo, venimos a la iglesia a tener esta comunión con Jesucristo y con Dios. Entonces, desde sus orígenes, dice, el núcleo de la iglesia estaba a menudo constituido por los que en toda su casa tenían que hacerse creyentes para que se salvaran. Pero dice más adelante, y esa es la parte que más me gusta, lo que dice el catecismo, ¿no? Que en nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño, incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe viva y radiadora. Por eso el Concilio Vaticano llama a la familia con una antigua expresión, eclesia doméstica. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma familia dice, el Concilio Vaticano II, que es la iglesia doméstica, donde los niños, dice, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe, que con su palabra y ejemplo han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. ¡Sas! Entonces, imagínense, si desde este núcleo de la Sagrada Familia, ¿no? Donde María y José tenían esta misión de que Jesús descubriera su vocación y hiciera la voluntad del Padre. Qué trabajo tan difícil como seres humanos, y si vemos la historia, ¿no? Recordemos la historia, ¿no? Que María estaba desposada con José y ya estaban para casarse y de repente María queda encinta. ¡Sas! ¡Qué shock! ¿No? Y el ángel le dice a José, José, hijo de David, no temas tomar contigo, no temas tomarla como esposa y llevarla a vivir a tu casa. A María, tu mujer, porque le ha engendrado a ella el Espíritu Santo. Y si fuera en nuestro tiempo, que dijéramos, ajá, y luego, fíjense, ¿no? La historia nos lo narra así, pero si fuéramos nosotros los que estuviéramos en los pies de José, ¿qué diríamos? A otro con ese cuento, ¿no? Pero sabemos estas mismas actitudes de José, que acepta la voluntad de Dios, entiende, ¿no? Cómo se le manifiesta Dios a través de sueños, ¿no? Porque él dice en José que es un hombre justo, que está siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios y manifestada en su ley, ¿no?
Por eso cuando vio nacer al niño Jesús, ¿no? En el pesebre, él no había otro lugar para ellos. Él fue el testigo primero de los pastores, de los magos que representaban al pueblo de Israel. Y se tuvo la valentía, ¿no? De asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús y él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces imagínense, qué misión para José crear un hijo que él no concibió, pero que al mismo tiempo le dice, tú tienes que ser el padre de este hijo. Sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y María es la madre, pero en sí, si nos ponemos a pensar humanamente, ¿qué haríamos nosotros? ¿O cómo diéramos testimonio de esto, no? Porque José era eso, ¿no? El justo. Precisamente estar sujeto a la ley como todo hombre y por israelita, porque su fe estaba puesta en Dios y él iba creyendo, iba discerniendo cómo educar a a Jesús en gracia y en santidad, ¿no? Y añade el evangelista, así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo ha engendrado y el Espíritu Santo dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces yo creo que para la Sagrada Familia, pues no fue fácil, ¿no? Descubrir esta voluntad de Dios que tenía para ellos, pero debieron de irla discerniendo y descubriéndola, ¿no? Y yo creo que en este punto muchos caemos en la tentación de quejarnos, ¿no? A veces de nuestros propios padres. Es que mi papá no me cuidaba, es que mi mamá es así, porque no hay una escuela para ser padres. ¿Cómo se hacen los padres? Teniendo los hijos. Cada padre tiene diferente experiencia. Así le venga a decir la mamá, le venga a decir la abuelita, de así, así, así. Cada persona va descubriendo su misión, ¿no? De ser papá o de ser mamá. Como a mí, me enseñaron teología y filosofía, pero el ser padrecito, pues yo lo tengo que ir descubriendo por mí mismo, ¿no? ¿Qué es eso de ser padrecito, no? Y cada padrecito es muy diferente, cada padre de familia es muy diferente, cada mamá es muy diferente, pero siempre tenemos que tener en cuenta de que tenemos que ir guiando a los hijos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y muchas parejas, por ejemplo, que se enamoran, ¿no? Y solo se enfocan en el momento de la pareja, ¿no? De ellos, y forman un noviazgo o un matrimonio, pero desde la voluntad de Dios, a veces lo piensan muy poco, ¿no? Ah, me gustó, te gusté, nos juntamos y vamos a probar a ver si sale esto, pero cuando se ponen a planear qué Dios quedará de mi noviazgo o de esta relación que tenemos para ir formando desde un principio, pues una iglesia doméstica, ¿no? En la cual deberíamos que formarnos en la fe y complementarnos en la vida al matrimonio, ¿no? Entonces, el amor conyugal exige a los esposos su misma naturaleza, una fidelidad inviolable, ¿no? Esto en consecuencia del don de sí mismos que se hacen mutuamente los esposos. El amor auténtico tiende por sí a ser algo definitivo y no pasajero. Y en esto yo me causa mucho conflicto, ¿no? Ahora que se me acercan muchas personas a platicar, padre, ya basta, me quiero separar de mi esposo, me quiero separar de mi esposa, a ver, platique. Y ahí empieza. No, es que mire, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, ¿qué es lo que he ido descubriendo? Que la mayoría de los matrimonios tienen problemas porque no tuvieron una preparación en su matrimonio. Se conocieron, se juntaron, o salió embarazada la esposa, se casaron, pero nunca discernieron, nunca se preguntaron, ¿qué es eso del matrimonio? Primeramente, el matrimonio es una vocación y también es un sacramento. Pero ¿quién nos ayuda a nosotros a ir descubriendo qué es eso de la vocación? Y si nosotros no hemos entendido eso de la vocación primero, imagínense cómo vamos a decirle a los hijos o ayudarlos a descubrir su propia vocación. Por eso cuando Dios se le manifiesta a María y a José,
Jesús mismo les iba dando, bueno, Dios mismo les iba dando la gracia para que ayudaran a sus hijos ayudarlo a crecer en la fe, ¿no? Entonces, ¿y cómo se le va manifestando Dios a Jesús, ¿no? Porque a Jesús se le dificultaba entender cómo era que María estaba encinta, ¿no? Y cómo se manifestaba Jesús en el Dios en el Antiguo Testamento a través de los sueños, ¿no? Primero se le aparece Dios, ¿no? En sueños, dice, no temas aceptar a tu mujer porque le ha engendrado el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, ¿no? Con obediencia superó su drama y salvó a María. Entonces, José fue, fue obediente a los mensajes que Dios le iba dando. A veces a lo mejor no los comprendía, no sabía lo que quería decir, pero decía, pero es Dios el que me está diciendo esto y tengo que confiar de que si hago su voluntad, yo voy a ir ayudando a este niño a descubrir su vocación, ¿no? Y así podemos ir discerniendo, ¿no? En cuántas manifestaciones de Dios hacia José. Bueno, y José y María tuvieron que criar a Jesús como cualquier familia, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Dónde Jesús aprendió a amar a su prójimo? Pues yo creo que desde el mismo María y José, ¿no? En la educación que les dieron. No creo que de Jesús de por sí iba a aprender esas cosas, ¿no? Sino que el ejemplo y el respeto lo fueron aprendiendo de sus propios padres, ¿no? Que lo cuidaron, que lo crecieron. Y eso es algo muy importante, yo creo, para nuestras generaciones, ¿no? Para los jóvenes, ¿no? ¿Dónde está papá y mamá en las familias de hoy? ¿Qué educación les dan? ¿Cómo son? ¿Cómo se comportan? Hay jóvenes que se me acercan y me dicen, padre, ya no aguanto a mis papás. Se la viven peleando y nosotros no nos hacen caso. Yo sé que los papás a veces hacen mucho por los hijos, ¿no? Se dedican al trabajo 100%, ¿no? Para darnos todo, pero no es todo. La familia, y en especial los hijos, necesitan mucho de la figura paterna y la figura materna, ¿no? Y es una responsabilidad de los padres, como les decía, educar a los hijos en la fe, acercarlos a Dios. Algo que me sorprende de la Sagrada Familia es que cumplían ellos los mandamientos de Dios. Llevaron a Jesús al templo para presentarlo. La misión de María y de José era ayudar a Jesús a descubrir su vocación. No lo entendían en el momento, pero hacían lo que tenían que hacer. O sea, lo iban acompañando conforme a su entendimiento, ¿no? Porque el matrimonio no solamente es un sacramento, ya les comentaba, ¿no? Es una vocación a la procreación y educar a los hijos en la fe. Yo cuando celebro los bautizos, yo les hago estas preguntas a los que van a bautizar. Y les digo, a ver, vienen supuestamente a cumplir los mandamientos de la iglesia, ¿verdad? A los sacramentos. Les digo, ¿ya tuvieron sus prácticas prebautismales? Sí. Les voy a hacer dos preguntas. Y si no me la responden, no les bautizo a los niños. Y se quedan, digo, ¿sí? Y se quedan, sí, ok. La primera pregunta que se les hace es, se les dice, ¿qué le pides a la iglesia de Dios para tus hijos? Y la respuesta es, el bautizo. Les digo, ¿qué es el bautizo? Y se quedan, es cuando el padre le echa agua al bebé. Es cuando se le borra el pecado original. Es cuando se le da la velita o cuando le ponen aceite. Sí, son elementos, pero si en sí, díganme qué es el bautizo. Y hasta que por ahí un metiche dice, es un sacramento. Ay, bravo, es un sacramento. Al menos alguien dijo algo. ¿Y qué es un sacramento? Y se quedan, no, pues no. Entonces yo digo, ¿cómo nosotros le pedimos algo a la iglesia si a veces no sabemos lo que es? Y en la primera parte del ritual del bautismo, cuando les dicen, ¿qué le piden a la iglesia de Dios para sus hijos? Dicen el bautismo. Y se dice, se dan cuenta que al pedir el bautismo, ustedes, papás, tienen la obligación de educar a los hijos en la fe para que ellos crezcan en el amor y puedan amar a los demás hermanos. Es un compromiso. Sí, padre. No sé si están pensando de que dejaron la barbacoa en el horno o les va a llegar el pastel o no sé.
¿Y dónde están los niños después? ¿Ya no los traen? Si los niños se tienen que educar ¿desde dónde? Desde chiquitos. Por eso le decía de lo de la iglesia doméstica, ¿no? ¿Dónde van a salir estos niños o descubrir su vocación? Pues desde las propias familias. Pero si no los acercamos a Dios, padre, ayúdeme porque mi hijo, mi hija ya no me hace caso. ¿Cuántos años tiene su niño, su niña? No, ya tienen 14, 15, ya olvídelo. Si de chiquitos no lo educan de grande, pues menos le van a hacer caso. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿No? Porque es una responsabilidad, les decía, ¿no? Entonces, nos podría a lo mejor también pasar como a José y a María, ¿no? Ellos cumplían la voluntad de Dios. Y este pasaje me gusta mucho cuando van con Jesús, que cuando iba creciendo, ¿no? En sabiduría y en gracia, los padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, ¿no? Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así debía ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que iba con ellos en la caravana de vuelta, caminaron todo el día. Después se pusieron a buscarlos entre sus parientes y conocidos, pero no lo encontraban. Volvieron a Jerusalén a su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley y escuchándoles y haciéndoles preguntas. Entonces, quiero decir esto. Ellos iban confiadísimos de que Jesús iba con ellos. Después de un día, ¿dónde está Jesús? ¿Qué hicieron? Se tuvieron que regresar a buscarlo, ¿no? Y yo a veces digo, a nosotros nos podría pasar como a Jesús, a José y a María. Vamos con las familias, ¿no? Van confiados de que Dios va con ellos, caminando, acompañándolos, cuando realmente se quedó muy atrás Jesús y no nos damos cuenta que ya no va con nosotros, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba atendiendo la voluntad de Dios, estaba descubriendo su vocación. Por eso dice, cuando allá en el templo sentado, en medio de la ley, en medio de los maestros de la ley, escuchándolo, haciéndoles preguntas, y todos los que lo oían quedaban asombrados de la inteligencia de sus respuestas. ¿Por qué me estás buscando? Le dice Jesús, ¿no? Estoy atendiendo las cosas de mi Padre. Y como las mamás y los papás, a veces no entendemos esas cosas, ¿no? Y queremos educar a nuestros hijos a nuestra manera. No, eso no. Y se los digo por experiencia, ¿no? ¿Quién me dijo a mí que esta era mi vocación? Nadie. Al contrario, ¿no? Me decía, no, tú nunca vas a tener futuro, vas a ser un borracho. Si era borracho, ¿no? Vas a ser un borracho y vas a ser así, y así, y así. Me decían las cosas malas que tenía que hacer. Pero las cosas buenas, ¿quién me las decía? ¿Quién me acercaba a Dios para que me explicara que realmente yo podía ser una mejor persona, ¿no? Y así les digo, ¿no? Podría pasar con muchas familias que al parecer vamos caminando con Jesús, pero a veces se nos extravía. Y más aún creo que muchas familias piensan que sus hijos van con ellos porque viven juntos, pero lastimosamente hay muchos jóvenes perdidos sin encontrarle sentido a la vida. Esto lo digo por experiencia propia, ¿no? Sí, vivía en mi casa, pero en un momento tuve que salirme porque no encontraba ahí el amor de Dios. Entonces, ¿quién me ayuda a descubrir mi vocación? ¿Quién me ayuda a crecer en la fe? Y luego le dice, no, padre, ¿por qué me han hecho, por ese hijo? ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Y les contestó, ¿y por qué me buscan? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Pero ellos no comprendían esa respuesta porque siempre respondemos a nuestras capacidades humanas, ¿no? Pero ni con todo, José y María iban aceptando la voluntad de Dios para Jesús, ¿no? Y esto es un llamado que nos hace Jesús a retomar el valor de la familia, como les decía anteriormente, ¿no? La iglesia doméstica donde se fundamenta el amor de Dios en los hijos. Y algo en lo que he reflexionado mucho en el valor del matrimonio, yo que llevo, les digo, como consagrado, porque les platicaba al principio, ¿no? Como que ya el matrimonio ha perdido mucho fundamento, ¿no? Ya no se quieren casar, no se quieren comprometer, y si se juntan, ¿cuánto dura un matrimonio? 2, 3 años, y padre, ya hasta aquí se acabó, porque necesitamos una preparación.
Y el Papa Francisco, perdón, y se me hace curioso que lo que nosotros pedimos dentro de la iglesia, siempre pedimos por sacerdotes, ¿no? Y danos sacerdotes santos y guapos, ¿no? Para que puedan atender al pueblo de Dios. Pero yo digo, sí, pedimos por las vocaciones al sacerdocio, pero el matrimonio también es una vocación. ¿Y de dónde salen las vocaciones? De los matrimonios, de la iglesia doméstica. Decía el Papa Francisco, no es que no haya vocaciones, sí hay vocaciones. Lo que no hay es formación cristiana que los padres ayuden a los hijos a descubrir su vocación, cualquiera que sea, ya sea la vida religiosa o la vida matrimonial. Entonces, lo que hace falta, dice él, es más formación en cuanto nos preparemos para tener el valor el fundamento, el valor matrimonial, para que podamos entender de que es una vocación y es algo para planificarnos, para ser felices. Entonces, yo creo que es más importante el matrimonio, porque de ahí es que salen las vocaciones. De ahí nació Jesús, de una familia que vino a darnos testimonio de vida y vino a salvar el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo pasa un seminarista para ordenarse sacerdote? Yo me eché 13 años. Y así estaba como que, ay, ¿no? Que me movían para acá, para allá, que no sé qué. Y, ay, si será esto para mí, Señor, o no, yo no sé, ¿no? Para ser sacerdote, fíjense. Y anda uno como ahí, más o menos. Entonces, un matrimonio, ¿cuánto tiempo se prepara para casarse? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Y es un sacramento, y es una vocación, que deberíamos que a lo mejor estudiar también lo que estudia un seminarista para poderse recibir el sacramento, ¿no? Pero a veces, no sé, un mes, 2 meses, un año, 2 años, y es suficiente, ¿no? Porque con el tiempo los matrimonios a veces no se entienden porque no tienen una preparación, porque no se acercan a Dios, porque no quieren cambiar sus vidas, porque no quieren realmente que Dios dirija sus vidas, ¿no? Queremos lo que a mí me gusta. Y fíjense, pobres jóvenes de hoy, yo lo digo porque en mi generación también yo era así, ¿no? Las modas de las canciones, de cómo vestirse, yo quería seguir, ¿no? Las ideologías. Y ahora con esto del reggaetón, con esto de esas canciones que son sexo, que porno, música, no sé cómo le dicen, ¿no? Que hablan de puro sexo, es lo que aprenden los jóvenes y piensan que está bien, porque todos lo hacen. Entonces el valor del matrimonio se desvirtualiza y dice, ¿y cuál es realmente el fundamento del matrimonio? ¿Cuál es más bien, cuál sería mi vocación? Dentro de la iglesia tenemos 3 vocaciones, ¿verdad? A la vida religiosa, al matrimonio y a la vida de soltería. Y en esos 3 estados de vida yo tengo que encontrar la felicidad y cómo me voy a servirle a Dios en ese tipo de vocaciones, ¿no? Entonces me da mucha risa esta canción que dice que se conocen y pasan una noche juntos y el otro día que ya pasó todo, le dice, ¿de veras y cómo te llamas? Y digo, o sea, ¿en verdad escuchan eso los niños? O sea, no puede ser. Entonces, ¿cómo va la iglesia caminando? ¿Qué testimonio vamos dando en el valor a las familias? Entonces es algo que pienso que deberíamos que cuestionarnos demasiado, que deberíamos que retomar a ejemplo de la Sagrada Familia de José, de María, que les digo, ¿no? Si revisamos la historia, hay muchos elementos que ellos, como humanos, también dudaron y tuvieron miedo y también no sabían qué hacer, pero siempre estuvieron agarrados pues de la mano de Dios que los iba guiando, ¿no? Y, y entonces ahora con esas modas, ¿no? Que se pierde, se desvirtualiza el matrimonio y los jóvenes que viven confundidos sin una identidad, ¿no? Cuando la identidad se va forjando ¿en dónde? En la familia. Tendría que ser el modelo, ¿no? El papá y la mamá. Me da mucha risa que, por ejemplo, hay un video en Facebook de una niña
Y se me hizo increíble. Me da risa, pero a veces es la realidad, ¿no? Que está la niña en la escuela y le pregunta, a ver, mija, tú, dice, ¿a ti quién te gustaría ser, como quién te gustaría ser cuando seas grande? Y le dice la niña, como mi papá. Y todos, ¡ay, mira qué bonito! Esa niña quiere ser como su papá. Y le aplauden, y, ¿no? Y le hacen fiesta a la niña. Y luego le preguntan, ¿y por qué quiere ser como tu papá? Y le dice la niña, es que es bien borrachote. Entonces, todo lo que, como su papá, porque es bien borracho. Entonces, fíjense, ¿no? Cómo un niño, cómo se va creando estas ideologías, o cómo va siguiendo patrones. Es decir, si mi papá es así, pues yo voy a ser así. Si mi mamá es así, yo voy a ser así y no pasa nada. Si nosotros no nos acercamos a Dios, a la iglesia, si no les enseñamos los valores cristianos desde chiquitos, cuando están grandes, eso les digo por mi persona, ¿eh? Yo tuve mi conversión a los 20 años y de los 20 años para atrás, yo de Dios no quería saber nada. ¿Por qué? Al contrario, me fastidiaba mi mamá y mi papá. ¿Y por qué no vas a misa? ¿Y por qué no esto? A misa a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. ¿Y para qué? ¿O por qué? Nadie me explicaba. Era más como a la fuerza, ¿no? Y en mis momentos de rebeldía, ¿no? Me decían, no, acércate a Dios, que no sé qué. Entre más querían acercarme, más me alejaban, ¿no? Era súper rebelde, ¿no? Hasta que Dios llegó y me dio una zarandeada de aquellas que miren, ¿no? Hasta sacerdote me volví. Pero yo digo, si yo hubiera tenido una familia que me hubieran creado los valores, que me hubieran ayudado a entender mi vocación, ayudadome a descubrir mi vocación, ya sea el matrimonio, ya sea la vida religiosa, yo creo que no hubiera pasado por todas esas cosas de convulsión, ¿no? Yo creo que si Dios me hubiera llamado, yo ya estuviera hasta muerto, ¿no? Lo que me andaba metido. Entonces, ¿qué tan importante es entonces tener una figura de una familia en la sociedad, ¿no? De una familia santa, ¿no? Por eso, después de que entiendo todas estas cosas, yo creo que la imagen de la Sagrada Familia es algo increíble, ¿no? Porque de ahí es a donde nosotros nos vamos formando como buenos hijos de Dios y como buenos cristianos, ¿no? Entonces deberíamos que reflexionar un poquito acerca de que sí, José es un padre, ¿no? Para Jesús, y como padre, pues le costó, ¿no? Humilde, carpintero, y hasta el mismo Papa, ¿no? El patrono de la Iglesia Universal, porque nos lo pone como figura, ¿no? Y yo creo que ahorita es muy importante retomar la ausencia del papá en la familia, ¿no? Porque hay mucha ausencia. ¿Dónde están los papás cuando traen a los hijos al catecismo? Nomás llega la mamá y el papá, bien, gracias. Oigan, vamos a dar un retiro para los papás y para los papás, ¿no? Y viene, nada más viene la mamá y el papá, bien, gracias. Entonces, creo que hay una ausencia muy grande de paternidad en las familias que tendríamos que pensar o reflexionar de que, híjole, creo que deberíamos que tomar ejemplo a San José, ¿no? ¿Cómo tendríamos que ser un papá modelo, ¿no? Y a pesar, ¿no? De las dudas, eh, de su vida como ser humano, pues siempre buscó la voluntad de Dios, ¿no? Y se acercó a Dios conforme Dios, él se le iba manifestando, ¿no? Entonces, hermanos, creo que con esto termino, eh, de que deberíamos que poner más atención, sí, en la Sagrada Familia, pero sobre todo eh, como iglesia doméstica, cómo nosotros estamos criando a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué valores les damos? ¿Cómo los ayudamos para que la iglesia siga creciendo, ¿no? En gracia y en santidad. Se quejan que no hay padrecitos. Le digo, nosotros aquí tenemos 2 parroquias y nos quedamos nada más 2. Yo dije, ya, por favor, ya que se compone el padre, porque no voy a quedar loco. El domingo me celebré 5 misas y aparte que ir a un enfermo, que esto, que el otro. Y digo, ¿dónde hay tanta demanda de vocaciones? Pero hay vocaciones, sí hay. ¿Qué falta? Formación. ¿Qué falta? Familias que estén realmente cerca de Dios y que vivan los valores cristianos.
pero no queremos por pasión, queremos vivir conforme a nuestros criterios y a nuestros gustos, y eso yo creo que nos está llevando a alejarnos más y más y más de Dios. Te digo, desde que me inicié como diácono, solamente hice una boda. Y ahora como sacerdote hice una boda nada más. Y eso porque era mi familia, porque hice mi cantamisa, ¿no? Oh, ya que vino a celebrar su cantamisa, aprovechamos y nos casamos, ¿no? Pero en sí de que la gente se acerque a buscar el sacramento del matrimonio, y eso me preocupa muchísimo, porque es el fundamento de la iglesia. ¿Dudas, preguntas? No me quiero extender más porque ya son las 8 casi. No, padre, agradecerle, qué bueno. Y yo le decía a los muchachos que su plática es verdaderamente providencial, porque en el momento que hacemos nosotros el rosario y la coronilla virtual, estuvimos comentando de que el mes de mayo queríamos hacer algo diferente para rescatar ese valor de mamá, y cuando Alex me pasó el tema, le dije, miren, puedo equivocarme, ¿verdad? Pero si Dios nos tiene para la tarde el tema de la paternidad, pues nos viene muy bien el anillo al dedo, porque estaríamos hablando mamá y papá, o sea, ¿dónde estamos? Y creo, yo he aprendido que en la mayoría de las parroquias llegan los novios a tener un fin de semana o un mes, la preparación y a la carrerita y de mala gana. Pero la verdadera preparación a la vocación, matrimonio, vida sacerdotal o soltería, está dentro de la familia, dentro de... vamos, pueden tener un fin de semana, pero cada día, desde su infancia, ahí con nosotros se están preparando para encontrar su vocación. Así es. Gracias, Padre Juanito. Gracias por el tema. Hermanitos, algo que quieran saber, aquí aprovechen al Padre Juanito. Está dispuesto a contestarles cualquier pregunta o cualquier duda que ustedes tengan. Pero ni ponen sus cámaras ni los veo. Oh, sí, pongan sus cámaras para que Creo el que Padre están Juanito dormidos, los mire, los conozca. Por eso no me gusta Ahí esto de está. la vida virtual, porque no tengo contacto con ellos. Ahí está Olguita, Rosalvita, Leti, pues ya la conoció. Está Aurelia. Y ¿quién más tiene la cámara abierta? Mireira. Liz. Juan. Liz. Hola, gracias por su tema. Definitivamente nos ayuda mucho y tiene mucha razón porque prácticamente sí, del hogar sale todo, todos los valores, las virtudes, todo lo que aprendemos, lo aprendemos del hogar, del matrimonio, de los padres y nos queda, bueno, pues una gran enseñanza ahorita y un gran camino a nosotros para poder llevarlos a ellos, ¿verdad? A la santidad. Y aquí tengo mi niño, yo tengo 3 niños, tengo mi niño chiquito, saluda. Dile hola. Entonces, pues sí, claro, ellos aprenden y sobre todo del ejemplo de uno. Entonces, gracias por su tema y por su tiempo del día de hoy. Gracias a Dios. Sí, yo creo que es muy, muy, muy importante preguntarse eso, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo decirlo, no? Hay 3 partes importantes dentro de una relación, ¿no? De matrimonio. Que es como un triangulito, ¿no? Que los griegos decían que había 3 tipos de amor, ¿no? El amor ágape,
el amor eros y el amor filial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en los matrimonios? ¿Qué pasa en las relaciones de parejas? De que a veces nada más nos confundimos que el amor solamente es uno de esos tres tipos de amor, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes más es el amor erótico, ¿no? De que me gustas, me gustaste, y estamos muy bien juntos, y estamos ahí todo el tiempo juntos, ¿no? Es parte. ¿Es importante? Sí. Dios dijo, hombre, mujer, los junta, los bendice. Sean fecundos, ¿no? En este amor erótico, en este amor de pareja, que es lo más importante, yo creo, que del matrimonio. Pero no es todo. Entonces, cuando unas parejas se conocen, ¿qué significa esto? Pues que se enamoran, ¿no? Y se confunden lo que es el amor al enamoramiento. ¿Qué es el amor y qué es el enamoramiento, no? El enamoramiento solamente es un sentimiento que nos da, ¿no? Nos conocemos y, ay, qué bonito siento, y lo extraño, y quiero estar con él todo el tiempo, y guau, 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 y piensan que eso es el amor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una pareja se casa así, con los años, ese enamoramiento se termina. ¿Y qué dicen? Se acabó el amor. Cada quien agarra por su lado, muchas gracias, esto no funcionó. Y los que pagan el pato, ¿quiénes son? Los hijos. Entonces, no saben cuánto daño le hacen a un niño cuando sus papás se separan. ¿Por qué? Porque no se prepararon, no se quisieron conocer, no se quisieron dar la oportunidad de buscar ayuda, de formarse cristianamente y exclusivamente en el matrimonio, ¿no? Entonces, muchas otras parejas se enfocan nada más en el amor filial. Son muy buenos amigos, platican, salen, conviven, bonito, pero no hay nada de erotismo y tampoco hay nada del amor de Dios. Entonces, mis maestros de filosofía, los dos que eran maestros, y decían, no, somos felices, no tenemos hijos, no creían en Dios, solamente en sus ondas de filosofía. Y decíamos, ¿y qué hacen cómo disfrutan su vida, no? Si no tienen hijos. No, pues yo aquí sentado en mi sillón, ella sentada en su sillón, leyendo un libro. Qué interesante, ¿no? Su vida. Nada más eso. Es un amor filial, de amistad, de parejas, y nada más. Y el otro amor es el amor de Dios, el amor ágape. Entonces, dentro de mi matrimonio, si hace falta uno de estos tipos de amor, parece que es muy difícil que funcione. Porque nos enfocamos nada más en lo erótico o en lo filial, y puede pasar que también muchos nos enfocamos nada más en Dios, servimos, y la casa está patas para arriba. Mi papá se la pasa en la iglesia todo el día, mi mamá se la pasa, y nosotros aquí sin comer, sin platicar, no salimos, no convivimos. Entonces, tiene que haber un balance, ¿no? Entonces, ¿qué es el amor entonces? El amor es yo pienso así mi definición, ¿ok? El amor es una decisión. Yo te voy a amar a ti, sienta o no sienta. Me gustes o no me gustes. Amanezcas despeinada o amanezcas peinada, así te voy a amar. Porque es una decisión que estoy haciendo de amarte tal como eres. Pero ¿qué pasa con las parejas? ¿Se acaba el sentimentalismo? ¿Se acabó el amor? No, el amor sigue ahí. El amor permanece. Pero como no sabemos lo que realmente es el amor, pues esas familias fracasan. Y lo que es lo importante de esto, conocerse uno mismo. Porque a veces nuestras propias necesidades afectivas hacen que nos enganchemos con otra persona. Y no es amor. Porque me atrajo de esa persona una necesidad que tengo y esa necesidad de esa persona se engancha con mi necesidad. Nos enganchamos, vivimos bien un tiempo, pero cuando descubrimos que no me complace mi necesidad afectiva que tengo y le encuentro en esa otra persona, empiezan a ser infidelidades, las rupturas, y no entendemos, y los pleitos. Entonces, ahí viene esta nueva palabra que me encanta, ¿no? Vienen las parejas tóxicas, ¿no? Porque no es un amor sano. Es un amor nada más, una necesidad que tengo, que me quiero alimentar de esa persona, pero no es amor verdadero. El amor verdadero, les digo, es una decisión. Por eso hay que prepararnos
o hay que ayudar a los niños a descubrir. ¿Qué pasó? Perdón. Se le Ayudar apagó su, la cámara, se le ¿verdad? Pero sí apagó me su cámara. Es que es de las... Ay, ¿qué pasó? Es video. Bueno, lo importante es que lo estamos oyendo, padre. Bueno que me están escuchando. Y entonces eso, ¿no? Por eso se me hacía importante sacar a colación acerca de la familia, ¿no? Acerca de la educación, cómo es que nosotros vamos ayudando a nuestros hijos a descubrir el amor de Dios en las vidas de ellos desde chiquitos, ¿no? Creo que... ¿Me escuchan? Sí, sí, lo estamos escuchando. Sí, porque creo que mi computadora ya se cansó. Bueno, dudas, preguntas, ya. Déjenme escucharlos a ustedes, por favor. Ya hablé mucho. Padre, ¿cuánto tiempo tiene que se ordenó? Desde julio, 9 meses. Wow, tiene bien poquitos meses, mira, Gloria, qué bendición. Sí. Y como tú decías, es providencia. Hablabas tú hace rato, se hablaba de la Virgen, ahorita se habla de San José, de la familia y el Papa, como también nos está invitando a que recemos por los jóvenes, Sí, por los jóvenes. sí, así es. Sí. Pues muchas felicidades, Padre, y Gracias. que Dios le siga multiplicando esa alegría, porque se le nota mucha alegría, mucha paz y muy joven, que transmite, que uno quiere aprender, uno quiere conocer más a Dios. Todo lo que usted está compartiendo lo comparte con un amor, y sobre todo que va empezando como padre, que Dios le bendiga y pues cuente con nuestras oraciones y nos encomendamos en sus oraciones. Claro, muchas Gracias, Padre. Sí, gracias a Dios. Gracias, Padre, bendiciones. Creo que ya voy a regresar. Gracias, Padre. Sí, bendiciones. Entonces, ¿ya vamos a cerrar o más preguntas, más dudas? Alguien que tenga preguntas, si no, hacemos la oración. Una pregunta, Padre. ¿A Sí. qué edad murió San José? ¿A qué edad? Sí, Padre. Pues según lo que estaba leyendo, que todavía él estaba vivo cuando Jesús tenía como 30 años. Yo creo que más o menos por esa edad fue que dice que falleció. Muy bien. Pero en sí, son cosas que pues son históricas, ¿no? Sí. Que en varias fuentes podríamos encontrar diferentes fechas o diferentes momentos, ¿no? Y a veces tenemos que enfocarnos más en más bien en la parte teológica, ¿no? O sea, ¿qué es San José para la vida en Dios, ¿no? ¿Cómo aprendo a San José, ¿no? Porque mucha gente se enfoca más en esos detalles, ¿no? Y son muy meticulosos, ¿no? Y qué momento, y en qué lugar, y por qué esto, y todavía está, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo del arca de Noé, ¿no? Sí. ¿Qué significado teológico tenía el arca? Hoy aprendí algo, Padre, sobre el arca de Noé. Pues esta Sí. mañana viendo que Noé se salvó del diluvio, pero tuvo que trabajar haciendo el arca. Entonces, ahí entendí algo que no nomás es rezar, sino trabajar. Sí, y por ejemplo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, los 40 días y 40 noches que llovió. ¿Llovió ese tiempo? Así que ¿Pasó 40 días Jesús en el desierto sin comer? ¿Pasaron 40 años en el desierto los israelitas? El número 40 en la Biblia significa un cambio de un periodo a otro, de un momento a otro. Entonces, el significado del diluvio
fue de una humanidad de pecado. Dios quería poner una comunidad de vida otra vez, de renovación. Entonces, ese es el sentido teológico. Que si pasaron 40 días, pues, no sé, ni me interesa. Lo que me interesa es lo que Dios va a ir manifestando en mi vida, ¿no? O sea, ¿qué me quiere decir Dios a través de esto a mí? Que en estos 40, en esta cuaresma que acabamos de pasar, ¿qué transformación tuve de un momento a otro? ¿Me entienden? Sí. Por eso a veces me da risa que andan buscando el arca, que andan buscando no sé qué tantas cosas. Pero entonces le perdemos el sentido teológico, lo que realmente Dios quiere transmitirnos, ¿no? Claro, claro que sí. Gracias, padre, muchas gracias por su tiempo. Me encantó la plática y sobre todo que necesitamos sacerdotes que nos hablen en español. ¿Really? Sí, padre. Yo estoy diciendo con mi inglés, pero bueno, sí. Gracias porque ya necesitaba hablar español. Y hablo muchísimo. No, y le doy la bienvenida. Qué gusto me da ver a Isaura. Bienvenida. Gracias, Gloria. Gracias, te vi. Oh, Me dio mucho gusto. gracias. No, y gracias a ustedes por invitarme. Y le digo, más adelante, con tiempo, pues vamos preparando, ¿no? Otras cosas. Lo que quieran preparar, ¿no? Escuchar, ¿no? Más Padre, que una pregunta. ¿Usted de dónde es? Yo soy nacido en la Ciudad de México. Soy de Chilangolandia. Nada más que, pues ya ve que hay que guardar la postura un poquito, ¿no? No tiene acento de chilanguillo. Y ya sé, pero luego se me activa y para qué, no, mejor no. Ay, no, ahí está bien. Sí, está bien. Me empiezo a juntar con mi gente, uy, parece que me dan cuerda. Gracias. Gloria, estabas hablando de Isaura, sí, nos da gusto tener a Isaura acá, pero también tenemos a Carmen, y Carmen está desde Eagle Pass. Que nos da Entonces, mucho... ¿son de diferentes lugares? Sí, hay de Dallas, hay de Austin, hay de Eagle Pass, y hay ¿de dónde más? San Antonio. No estás, pues está San Antonio. ¿Y Juan Patiño dónde está? No, Juan Patiño anda en diferentes lugares. Bien. Pensé que todos eran de San Antonio. Ah, y tenemos también una de México, que es Blanquita. Blanquita está desde México. Pues muchas felicidades. Sé que están de varios lugares. Yo andaba en México y iba a hacerlo desde México, pero me mandaron otra vez para acá y allá ando en el proceso del estatus legal. Entonces, pídanme por favor. Les expliqué al grupo que el día que usted iba a entrar, pues ese día estaba viajando para El Paso. El día que nos iba a compartir. Oh, sí. Y llegando ya me estaban esperando para trabajar. Órale. No me dejaron ni descansar. Mucho gusto, padre. Me da gusto saber que es en México también. Y bien, ¿ya sabe inglés o apenas va a aprender? I think I know 80%, 85%. I preach English. I do my master's in English mostly. I'm practicing. Sí, porque yo conocí también un sacerdote que es de allá del DF. Sí, padre Arnulfo Contreras. Sí, y ahorita, gracias por su tema que tuvo hoy. Me han dejado solo las misas en inglés, entonces tengo que aprender. ¿Aprendes o aprendes? Es verdad. Pues hay que echarle ganas. Gracias, padre. Gracias a Dios.
¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta para el padre? Si no, nos despedimos. Bueno, la última. ¿Cómo sintió el llamado al sacerdocio? Ese podría ser como casi un retiro de una semana. Buena pregunta, padre. Bueno, yo ya lo sé. Él ya nos lo contó, pero buena pregunta, padre. Ese es casi un retiro para una semana, pero ¿cómo podría resumirlo así muy puntual? Es que son muchas cosas, elementos. Bueno, yo me vine de Mojado para Estados Unidos cuando tenía 20 años. Bueno, a los 17 me salí la primera vez. Estuve en Los Ángeles, regresé y después me volví a ir me vine para Carolina del Norte. Pero pues yo creo que Dios sabe y pone todos los medios, ¿no? Me vine, no quería venirme. Mi hermano es el que se quería venir, nomás ponga fecha y si lo escuchamos. Y mi hermano es el que se quería venir. Al final de cuentas, mi tío nada más pagó por uno, ¿no? Y me dice, pues vete tú. Y dije, pues me voy. Pero así como de la noche a la mañana decido y mañana me voy. Llegué al aeropuerto en Matamoros. No tenía coyote. Yo de ahí iba a buscar a alguien que me iba a ayudar a pasar. Con los muchachos que me agarré el taxi y me preguntaron, oye, ¿vas a pasar? Le digo, sí. Y si tienes coyote, le digo, no. Y como no hay que confiar de nadie, pues me dijeron, pues vente, vámonos, vente con nosotros. Y se veían bien los chavos, ¿no? Entonces su primo era uno de los coyotes. Bueno, como en 2 días pasamos. Ya mi familia se enteró ya cuando yo estaba aquí en Houston. Estuve otra semana ahí en Houston y hasta que llegué a Carolina del Norte. Y dije, en ese tiempo, dije, voy a empezar, ya me quiero portar bien porque la verdad, antes de mi conversión, era totalmente, con perdón de la palabra, era un desmadre, ¿no? Completamente. Que los que me conocen ahora dicen, no, en verdad no creemos que hubieras sido sacerdote, ¿no? Pero pues Dios sabe, ¿no? Cómo. Y entonces empecé trabajando en el tercer turno y en las mañanas yo decía, quiero aprender inglés, quiero ir a la escuela. Y me enteré de una escuela y yo me iba a las clases, ¿no? Y salía a las 7 de la mañana, me bañaba, a las 8 tenía las clases. Entonces mi tío, que me ayudó a pasar, él dijo, ¿sabes qué? Me voy. Y ahí te quedas y ya cuando yo quiera, pues me ayudas a regresar o lo que sea. Y me quedé solo, sin familia, ¿no? Así. Y hasta que un día su cuñado me dijo, oye Juan, ¿quieres ir a misa? Y yo, ¿a misa? ¿Y eso como para qué, no? Sí era católico, pero no sabía nada de la misa. Y fuimos a misa y curiosamente, llegamos al estacionamiento donde tomaba las clases. Yo dije, ¿dónde está la iglesia? Pues yo aquí está en mi escuela. Eran los salones parroquiales donde tomaban las clases y la iglesia estaba a un ladito. Cuando entré a la iglesia, yo dije, ¿esa es una iglesia católica? Porque ya ven que aquí, bueno, más hacia el norte, ¿no? No es como las iglesias de México que tienen colquijes y santos y veladoras, ¿no? Ahí muy sencilla la iglesia. Y no sé si conocen ustedes el Cristo de San Damián. Espera, este es el Cristo de San Damián. Te lo va a poner. Bueno, ahorita lo ponen ahí. Entonces tenían ellos el Cristo de San Damián y a mí se me hizo muy curioso de que dije, ¿y ese Cristo qué? ¿Esa iglesia es católica o cómo es la cosa? Y así, ¿no? Y me quedé con la duda, pero me dieron muchísimas ganas de llorar. No sabía por qué. Y decía, pero si yo nunca he llorado, yo soy muy machito y yo nada de nada y no. Y al final de la misa, las chavas del coro, del grupo juvenil, me invitaron, no, miren que vengan al grupo juvenil, que no sé qué. Y yo como estaba solo, y dije, no, pues de aquí soy. Voy a regresar. Pero, pues no tenía yo cómo moverme. Entonces, hasta que pude comprarme un coche, una camioneta para ir ahí. Y un día me llamó la atención y fui. Me recibieron muy bien, me sentí muy a gusto. Y el padre era un fraile franciscano, que en esa comunidad no había pastoral hispana. Entonces le estaba empezando la pastoral hispana, tanto el grupo juvenil, el coro, el grupo de oración y todo.
y él invitó a un grupo de jóvenes a ir a un retiro, una jornada juvenil. Entonces, en ese tiempo yo llegué y ellos contaron su testimonio. No, que conocimos a Dios y que bien bonito y que miren, que el amor de Dios. Así como que, ¿esos qué les dieron? ¿No? ¿Cómo que van a conocer a Dios? Y yo así, en aquel tiempo, mi escepticismo, ¿no? Y en la segunda tanda, porque el padre quería que vivieran una experiencia para que ellos hicieran un retiro en la parroquia, pero querían más ayuda. Me dijeron, ¿no quieres ir a una jornada? Les digo, no. Si voy a conocer a Dios, no. Porque mi vida de pecado dice, no. Y entonces dice, ándale, que mira, que no sé qué. Le digo, no, yo no quiero ir. Tenía miedo de ir. Y al final de cuentas, fui. Y como decían que íbamos a conocer a Dios, yo pensaba que yo lo iba a ver, ¿no? Que se iba a presentar ahí y me iba a hacer algo especial ahí, ¿no? No. El tema de los chavos era puro testimonios de vida. Y decía, no, pobrecitos muchachos. Si yo digo que tengo una vida mal, eso sí me la matan, ¿no? No, ya poco a poco me fui metiendo, ¿no? en el ambiente del retiro, y el sábado una noche que hacen una oración supuestamente ellos fuerte, ay, pobrecitos niños, ¿no? Ni sabían ni qué con su retiro, ¿no? Ahora con la experiencia que tengo, no tienen ni el Santísimo expuesto, o sea, nada así, normal. Y ellos empezaron con su oración, diciendo, pues miren, pídanle perdón a Dios. Y yo, ¿y como de qué? Y que miren, que no sé qué, ¿no? Y así. Y yo, ¿por qué? Y que miren, que pídanle perdón a sus papás. Y yo, ¿y por qué? Si al contrario, ¿no? Si ellos me han tratado como la punta de la chancla, ¿cómo les van a perdonar, no? O sea, yo entre mi onda, ¿no? Cuestionándome, ¿no? Pero yo veía que todos los otros muchachos, pues sentían y lloraban y estaban así. Y yo decía, ¿esto es conocer a Dios? Como que me frustré en ese momento y decía, arrodíllense, que nada, se me arrodillé y todo, pero no, yo no sentía nada de lo que decían, ni las oraciones, ni nada. Y Sí, ya. entonces, entre mi frustración, yo le dije a Dios, Dios, si en verdad existes, demuestra. Acabándole de decir eso, la chilindrina me quedaba corta. A llorar y a llorar. La chilindrina. A llorar y a llorar y a llorar. Que ya los otros que ya habían acabado de llorar, ¿qué le pasó? Entonces ya cuando iban a mí a abrazarme así como loco, ¿no? Pero no era yo. Y decía, pero así, como un niño chiquito. Y llore, y llore, y llore, y llore, pero así, como loco. Que se acabó la oración. Ellos se fueron a cenar y me pusieron una silla en un rincón y yo, y yo me fui a dormir y yo estaba, ya estuvo, ya no quiero llorar, por favor. No, pues al otro día con los temas de María, con los temas de, no, ya por favor, ya no me hagan llorar, no. Que cuando yo salí de ese retiro, salí transformado. Completamente. Todo ese Juan que llegó ahí se quedó y como que Dios puso otro nuevecito, ¿no? Luego Juan. Y eso me sorprendió porque yo dije, es que en verdad eso es lo que yo andaba buscando en mi vida, ¿no? Pues a lo mejor ya Dios me estaba buscando y llevó ese proceso hasta ahí, que no encontraba yo la manera de cómo agradecerle a Dios esta oportunidad, ¿no? Tenía yo 19, 20 años. Y me metí de lleno a la iglesia, que al grupo de oración, que las clases de Biblia, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya después me enteré que eran frailes, ¿no? Que no eran sacerdotes normales, ¿no? Que eran frailes. Y yo no sabía que yo podía ser un fraile. Pero bueno, esa es otra historia que es muy larga, ¿no? Pero en sí, esa es la parte de donde Dios me dio la conversión, ¿no? Pasaron como 10 años para que yo decidiera entrar con los frailes. Entré con los frailes aquí en Carolina del Norte, pero no fue una buena experiencia contra Dios. Me dañó mucho. Pero es otra parte que les cuento después. Pero sí,
Dios ha ido es el que ha ido poniendo los medios, los lugares, las personas, que al final de cuentas, y cuando decidí irme, yo ya no quería. Yo decía, no, yo no quiero esto. Eso no es para mí. ¿Por qué? Porque estaba muy lastimado de muchas cosas, no había iniciado un proceso. Había iniciado un proceso de sanación, pero no tan bueno, ¿no? Más bien no encontré las personas que me ayudaran a discernir o a ayudarme a descubrir lo que Dios quería para mí, ¿no? Entonces, como que eso lo ha ido haciendo Dios gradualmente. Y por eso ahora entiendo muchas personas, porque me gusta mucho la dirección espiritual y me buscan mucho para eso. Entonces yo así detecto lo que traen y ya los ayudo así, ¿no? Y oro por ellos, ¿no? Entonces como que Dios me ha ido dando el don como de sanación, como de liberación, como de esas cosas, ¿no? Pero esas son cosas de Dios. Pero en sí, cuando yo decidí, dije, yo no quiero esto, Señor. ¿Por qué? Porque soy así, 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 pero me cansé de pelear con él y dije, mira, pero si esta es tu voluntad, ese es tu llamado, mira, esa es tu bronca. Yo ya no voy a poner rechazos, yo simplemente voy a ir. Tuve que dejar mi comunidad de 10 años de Carolina del Norte para irme a México con los frailes, pero no sabía si me iban a aceptar. Entonces fue como decir, me voy, dejo toda mi vida, pero no sé si ellos van a, pues no sé si estoy bien, si me quieren evaluar, si estoy loco, si soy psicópata, o lo que sea, ¿no? Y sí, cuando llegué a México, después de casi 10 años, descubrí que mis papás los dos cayeron en el alcoholismo. Siempre fueron alcohólicos, pero son alcohólicos los dos. Eso fue un shock para mí muy grande, de decir, bueno, Señor, si yo estaba ya sirviéndote toda la diócesis y todo, y vengo y encuentro con esto, entonces, ¿qué pasó? Fue mi culpa por no estar aquí, y estuve unos meses con ellos mientras arreglaban mis papeles de México. Fui con los frailes y le digo a mi mamá, ya me voy. Dice, ¿dónde vas? Si no, tú no te vas a ir, te vas a quedar aquí, ya estás mucho tiempo fuera. Digo, voy al seminario. ¿Al seminario tú? Porque todos no me conocían, ¿no? Ya convertido. Y entonces fue un shock para todos. Me fui y el padre que me recibió me dijo, ¿por qué quieres ser fraile? Yo dije, pues tengo que darle el mejor argumento que tengo para que me quede, porque yo no me quiero quedar. Yo ya le dije a Dios que sí me voy a ir, pero yo no me quiero ir. Yo nada más voy a ir a cumplir lo que él me pide, ¿no? Entonces, y hasta él me dijo, por lo que le dije, mire, no, es que allá yo en Estados Unidos, yo movía las masas y trabajaba en la diócesis y yo sé cantar y yo sé circo, maroma y teatro, ¿no? Nada más para que dijera que sí tuviera yo cualidades, ¿no? Me dijo, no, con esas cualidades, dice, creo que no es, esta vida no es para ti. Mira, aquí vas a venir a encerrarte, no vas a tener contacto con las personas, al contrario, vas a venirte a trabajar y a esto. Y dice, pero pues si quieres quedarte, y si no, mira, ahí está la puerta, te puedes ir. Yo dije, dejé toda mi vida para que me diga que si me quiero, que me vaya. Dije, no, yo me vine a quedar, porque estoy respondiendo al llamado que Dios me hace. Y me quedé. Fue fácil. Primero, cambio de cultura, cambio de idioma, bueno, ni hablaba mucho inglés, pero casi la mayoría del tiempo, ¿no? La comida, el shock, ¿no? De mi familia, adaptarme para ellos, yo era el gringuito cuando realmente, pues yo soy de aquí, hasta de ahí del DF, ¿no? Pero como que siempre hubo así como un rechazo, me costó muchísimo la escuela, empezar de cero, no tenía hábito de estudio, mi primer semestre de filosofía yo ya me iba a ir, y dije, no, esto no es para mí, y así. Entonces, bueno, para hacerle más corto el cuento, porque yo creo que ya se tiene que ir, me eché 4 años de filosofía. Yo dije, si acabo filosofía, creo en ti, Señor, porque entonces abrieron una escuela de teología donde íbamos a estudiar, que supuestamente iban a ser 3 años, y la cerraron, y después nos mandaron a otra escuela, y entonces me eché 3 años, y dijeron, ¿sabes qué? Te vas a San Antonio a acabar la teología, pero después de que tomes un año de inglés, y dije, ya déjeme terminar la escuela, por favor. Entonces así me han traído, ¿no? Y hasta que el mayo pasado, el 21 de mayo, que pasó hoy mayo, casi un año, terminé la escuela, gracias a Dios, terminé un máster en pastoral,
Y pero yo cuando digo que he pasado todo esto, ¿no? Que humanamente yo no lo hubiera podido hacer, no por mis cualidades, no por mi inteligencia, no por mi santidad, no por lo que yo sea, sino por pura gracia de Dios. Entonces, Dios es el que nos da la gracia para hacer su voluntad, no mi voluntad. Desde que dije, Señor, mira, esa es tu bronca, Él se ha encargado de todo, ¿no? Y me ha bendecido como no tienen idea. Y no solamente a mí, con todas las personas con las que me he topado, las ha obrado maravillas en todos ellos, ¿no? Pero es Él, no soy yo. Solamente soy obediente y lo hago, ¿no? En mis posibilidades, ¿no? Entonces ahí yo descubro que sí es un llamado de Dios, ¿no? Ya no para ahorita, pero porque Es tarde. no queremos también abusar de su tiempo. Yo sé que hay muchos que están bien picados, ya los conozco, y su charla es muy cautivadora. Pero la pregunta que yo me hacía siguiendo la de la vocación es, ¿por qué franciscano? Porque la parroquia donde llegué eran franciscanos y el ideal de San Francisco me impactó mucho. De decir, dejo todo por todo, ¿no? Vivir en pobreza, castidad y obediencia, sin tener nada propio, solamente abandonarse a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios. Eso a mí me impactó muchísimo, porque uno dice, buscando, en este caso, ¿no? Como San Francisco que quería ser caballero y que quería un título de nobleza, ¿no? ¿Qué viene uno buscando a Estados Unidos? Riqueza, ¿no? Una mejor vida. Yo era carnicero y mi idea era venir y juntar dinero y poner una supercarnicería en México. Pero cuando me topé con Dios, todos esos ideales, sueños se borraron. Solamente quería servirle. Porque en ese servicio está la felicidad, ¿no? ¿Qué más felicidad? ¿Qué más quieres? No tengo nada. Pero como dice San Pablo, San Pedro y San Pablo, ¿no? Al inválido, ¿no? Dame una limosna. Pues no tengo dinero, pero lo que tengo, mira. Te lo doy. ¿No? Claro. Pues muchas gracias, Padre, porque además con su testimonio nos confirma una vez más que es vocación, es llamado, y es una gracia. Y que muchos jóvenes quizás debieran de estar escuchando estas historias, ¿no? Y si los papás, nosotros, no venimos, no le contamos, no los motivamos, no nos abrimos a la vocación, a la invitación, somos el primer obstáculo. Sí. Los que decimos que queremos la felicidad de nuestros hijos, pero nos convertimos en el primer obstáculo para el verdadero camino. ¿No? Así que... Sí, yo siempre he puesto, tienen que ustedes ayudar a sus hijos a que descubran sus talentos, para que son buenos. A mí, lamentablemente, me bloquearon muchísimos talentos que tenía, ¿no? Que después me creí que no servía para nada, ¿no? Pero cuando descubro que tengo miles de dones, yo dije, pues bueno, gloria a Dios, ¿no? Pero si me hubieran ayudado desde chiquito a descubrir esto, pues a lo mejor hubiera tenido otro rumbo en mi vida, ¿no? Por ejemplo, yo llego a mi casa y con mis sobrinas, y una de mis sobrinas chiquitita no sabía hablar, dice, tío, quiero pintar. Ni le entendía. Me dice mi hermana, quiere pintar, quiere unas pinturas. ¿Y de cuáles? Unas acuarelas. Dice, es que estaba con mi hermano y estaba con unas pinturas y ella, mezclando las pinturas, se sorprendió porque cambiaron de color. Dice, mira, tío, se puso azul porque tiene amarillo y rojo, no sé qué. Y le daba mucha curiosidad por pintar. Dije, bueno, vente, mija, vámonos. Le llevé la papelería, regresé, le compré una cartulina y digo, pinta. Dice, ¿qué pinto, tío? Lo que tú quieras, mija. Ese es tu espacio, ese es tu tiempo, ese es tu gusto. Contentísima, ya rayando su cartulina. Si ella, desde chiquita, le va gustando la pintura y va creciendo y le vamos ayudando que descubre ese don, gloria a Dios. ¿Qué hicieron conmigo? Papá, ¿quieres? No. Papá, quiero ser. No.
Papá, no tengo dinero, no tengo tiempo. Nos bloqueamos. Se le quitó la idea de pintar. Ahorita ya tiene 9 años. Me gusta mucho cocinar y cuando voy a mi casa cocino. Tío, yo quiero ser chef. Y cada vez que vamos a cocinar, tío, le encanta cocinar. Sí, vente, vamos a cocinar. Si le sigue con la idea, no tengo dinero, pero yo si tuviera dinero le pagaba una escuela de chef o lo que ella quisiera, ¿no? Pero para ayudarla a que ella descubra lo que a ella le gusta hacer y que sea feliz. Qué chido es que te paguen por algo que te gusta hacer. Que te levantes emocionado y lo que te gusta hacer, aparte te pagan, ¿no? Pero porque ayudamos a los jóvenes a descubrir lo que les gusta. Pero cuando no, andamos perdidos por la vida. Pues yo creo que... Sí, perdón, diga. No, sí, al igual hay que ser muy atentos con los dones de los hijos, ¿no? Porque se les ve el perfil. O sea, no necesita uno ser psicólogo para dar un diagnóstico que le gusta a sus hijos, ¿no? Más las mamás. Tienen ese sexto sentido de que saben cómo son sus hijos. Pues yo creo que tendríamos mucho que platicar con usted y volvemos a la paternidad, ¿no? Ese tema tan importante. No, ya nos pondremos de acuerdo. Yo creo que ahorita nos está moviendo el tapete y seguro mañana van a tener una lista así. Si alguien gusta después platicar conmigo personalmente por Zoom, lo que sea, si necesitan ayuda, estoy para servirles, ¿ok? Muchas gracias. La formación es lo más importante para nosotros. Y gracias a ustedes, gracias Alex. Y bueno, pues hacemos la oración final. Sí, gracias. Gracias, Padre Juanito, por el tiempo que se tomó. Voy a hacer la oración de José, la oración que hacemos los miércoles. Y al terminar la oración, tal vez usted nos da la bendición, una pequeña oración. Les doy la bendición. Si usted quiere, la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega a Jesús que venga a mi corazón y lo inflame de caridad. San José, ruega a Jesús que venga a mi inteligencia y la ilumine. San José, ruega a Jesús que venga a mi voluntad y la fortalezca. San José, ruega a Jesús que venga a mis pensamientos y los purifique. San José, ruega a Jesús que venga a mis afectos y los ordene. San José, ruega a Jesús que venga a mis deseos y los dirija. San José, ruega a Jesús que venga a mis acciones y las bendiga. San José, haz que Jesús me done su santo amor. San José, haz que Jesús me done la imitación de su virtud. San José, haz que Jesús me done la verdadera humildad de espíritu. San José, haz que Jesús me done la paz del alma. San José, que Jesús me done el santo temor de Dios. San José, que Jesús me done el deseo de la perfección. San José, haz que Jesús me done la dulzura de carácter. San José, que Jesús me done un corazón puro y caritativo. San José, haz que Jesús me done la gracia de soportar con paciencia los sufrimientos de la vida. San José, por el amor que le diste a Jesús, ayúdame a amarlo de verdad. San José, recíbeme y protégeme como tu fiel devoto. San José, yo me pongo en tus manos, acéptame y socórreme. San José, no me abandones en la hora de mi muerte. Amén. San José, patrono de las familias, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu. A cada invocación vamos a responder amén. Esa es la bendición de San Francisco. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Que les muestre su rostro y les otorgue su gracia. Amén. Amén. Les mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Amén. permanezca para siempre. Amén. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. Gracias. Mucho Gracias gusto. a todos. Gracias, Carmen, que estás desde Higo Paz. Gracias. Gracias a todos. Gracias por conectarse, por decir sí a esta plática y decirle sí al Señor, porque el Señor que es el que nos habló hoy, el instrumento fue el Padre Juanito. Dios me los bendiga y que pasen feliz noche. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Que pasen Gracias, buen día. Padre. Sí, gracias a Dios. Gracias a todos también. Buenas noches, adiós. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Olga.